Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sin duda, está haciendo que muchos de ustedes vibren de emoción, porque vamos a hablar de un reencuentro que ha encendido las redes sociales y está generando todo tipo de especulaciones. Bomba, Kerem y Yandhi juntos de nuevo. Sí, así como lo escuchan, el título ya les da una pista de lo que vamos a desgranar hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos rumores, las pistas que han aparecido y las reacciones de los fans ante esta posible, o quizás confirmada, nueva etapa de esta querida pareja. Antes de empezar a desmenuzar todo este revuelo, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Con solo darle al botón de suscribirse y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, vamos directo al grano. El título Bomba, Kerem y Yandhi juntos de nuevo, el rumor que incendia las redes, no es para nada exagerado. Desde hace semanas, los fans de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel, esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química innegable en la serie Sen Kalkap, han estado en vilo. Y es que a pesar de que su relación pública terminó hace algún tiempo, nunca dejaron de ser una de las parejas favoritas del público, y cualquier indicio de un posible acercamiento o reconciliación se convierte automáticamente en noticia de primera plana. Los primeros indicios de que algo podría estar pasando surgieron de manera sutil, casi imperceptible para los menos observadores, pero para los seguidores más acérrimos de Kerem y Yandhi, cada like, cada comentario, cada publicación compartida, se analiza con lupa. Y es que, como sabemos, en el mundo de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz, y una pequeña pista puede desencadenar una tormenta de especulaciones. En esta ocasión, la chispa inicial parece haber sido una serie de interacciones en redes sociales que muchos interpretaron como más que simples coincidencias. Si bien ambos son figuras públicas y es natural que sus caminos se crucen en el ámbito profesional o social, los fans detectaron una conexión especial en sus publicaciones recientes. Por ejemplo, se habló de que ambos habían estado en el mismo evento, aunque en diferentes momentos, pero lo que realmente hizo saltar las alarmas fue la forma en que comenzaron a interactuar de nuevo en Instagram. Comentarios que, si bien podrían ser amistosos, para muchos seguidores tuvieron un tinte romántico, un guiño a su pasado juntos que reavivó la esperanza. Luego vinieron las supuestas filtraciones. Y cuando digo filtraciones me refiero a esas imágenes, a veces de baja calidad, a veces borrosas, que circulan por internet y que supuestamente captan a Kerem y Yandhi juntos. Se ha dicho que fueron vistos en un café, en un restaurante discreto, e incluso se habló de un viaje compartido a alguna ciudad europea. Por supuesto, en muchos de estos casos, la autenticidad de las imágenes es cuestionable, y la identificación de las personas no siempre es concluyente. Sin embargo, la sed de noticias sobre ellos es tan grande, que incluso la más mínima sombra de duda se convierte en una prueba contundente para algunos. Lo interesante de este fenómeno es la intensidad con la que reaccionan los fanáticos. El hashtag #KeremYandhi se ha vuelto tendencia en Twitter en múltiples ocasiones en las últimas semanas. Los comentarios van desde el puro júbilo y la celebración de un posible regreso, hasta mensajes de apoyo incondicional a ambos, independientemente de su estado sentimental. También hay, como siempre, un sector que se muestra escéptico, advirtiendo contra las falsas esperanzas o señalando que son solo amigos. Pero la emoción generalizada es innegable. Ahora analicemos un poco la dinámica de esta pareja en el pasado. Kerem Bürsin y Yandhi Erçel se conocieron en el set de Sen Kalkap, y su química en pantalla rápidamente trascendió a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja dorada de la televisión turca, y su relación fue seguida con devoción por millones de seguidores alrededor del mundo. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo era analizado y celebrado. Cuando anunciaron su separación, fue un duro golpe para muchos de sus fans, quienes soñaban con verlos juntos por mucho tiempo. Y aquí es donde reside la clave de este incendio en las redes. La nostalgia juega un papel fundamental. Los fans que se enamoraron de ellos como pareja en la serie y en la vida real, anhelan revivir esa magia. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos les ofrece esa sensación de continuidad, de que las historias de amor, incluso las que parecen haber llegado a su fin, pueden tener segundas partes. Es un deseo profundo de ver a dos personas que se admiraron y se quisieron, reencontrarse y quizás, solo quizás, darle una nueva oportunidad a su amor.
Además de las interacciones en redes y las supuestas filtraciones, hay otros elementos que han alimentado los rumores. Por ejemplo, se ha especulado sobre posibles proyectos profesionales conjuntos. ¿Podría haber una nueva serie, una película, o incluso una colaboración en algún otro ámbito? La industria del entretenimiento a menudo utiliza estas estrategias para generar expectación, y si Kerem y Ande estuvieran considerando algún proyecto juntos, eso sería, sin duda, una noticia bomba en sí misma, independientemente de su relación personal. Sin embargo, en este momento, la atención principal está puesta en su vida privada y en la posibilidad de una reconciliación romántica. Hemos visto cómo ante la ausencia de declaraciones oficiales, los fans se han convertido en verdaderos detectives. Analizan las fotos de sus viajes, buscan coincidencias en sus destinos, interpretan cada gesto, cada palabra. Y es que en la era de la información instantánea, donde el silencio se interpreta como confirmación o negación, la falta de claridad solo aviva la llama de la especulación. Es importante también recordar que, como figuras públicas, Kerem y Ande tienen derecho a su privacidad. Si bien entendemos la fascinación que generan y el deseo de sus seguidores de conocer cada detalle de sus vidas, es fundamental respetar sus decisiones y no ejercer una presión excesiva. Sin embargo, no podemos negar que la atención que generan es una prueba del impacto que tuvieron como pareja y como artistas. En este momento, no hay confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre un regreso. Las redes sociales son un torbellino de opiniones, esperanzas y deseos. Lo que sí es cierto es que la sola idea de verlos juntos de nuevo ha generado una ola de entusiasmo y ha demostrado el fuerte vínculo que crearon con su audiencia. ¿Qué podríamos esperar si finalmente se confirma este reencuentro? Imaginen el revuelo mediático, las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas. Sería un evento de proporciones épicas en el mundo del entretenimiento. Y si hablamos de proyectos profesionales, la expectativa sería aún mayor. Una nueva serie protagonizada por ellos, después de todo el camino recorrido, tendría garantizado un éxito rotundo. Pero volviendo a la realidad actual, lo que tenemos son rumores, señales y la esperanza de los fans. Y eso en sí mismo es una historia interesante para contar. La forma en que las redes sociales pueden amplificar una pequeña chispa hasta convertirla en un incendio, la forma en que los seguidores se involucran emocionalmente con la vida de sus ídolos, y la constante búsqueda de que las historias de amor, incluso las más complicadas, tengan un final feliz. Hemos visto cómo ante la falta de declaraciones concretas, los seguidores recurren a la interpretación de detalles mínimos. Por ejemplo, se ha mencionado que ambos han dado me gusta a publicaciones de los mismos amigos en común, o que han utilizado ropa con colores similares en eventos diferentes. Estos son los detalles que para los fans se convierten en pruebas irrefutables. Y si bien para muchos esto puede parecer una exageración, para la comunidad de fans de Kerem y Hande es parte de la emoción y del juego de seguir de cerca a sus ídolos. Es fascinante observar cómo la percepción pública puede construir una narrativa, incluso cuando los hechos concretos son escasos. Los fans, en su deseo de ver a su pareja favorita junta de nuevo, han creado una historia en torno a estos pequeños indicios. Y esta historia, a su vez, genera más conversación, más especulaciones y, por supuesto, más contenido para mantener el interés en ellos. Hemos llegado a un punto en el que la expectativa es tal, que cualquier declaración, por mínima que sea, será analizada al detalle. Y es que, como bien saben, en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se encuentra en un delicado equilibrio entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y en el caso de Kerem y Hande, la intriga es parte del encanto que los rodea. Para resumir lo que hemos compartido hoy, podemos decir que el rumor de que Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo ha incendiado las redes sociales, impulsado por interacciones sutiles en plataformas digitales, supuestas filtraciones de encuentros y la nostalgia de los fans por su pasada relación. Aunque no hay una confirmación oficial, la esperanza de un reencuentro ha generado un fervor colectivo, demostrando el fuerte impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo en su audiencia. Hemos explorado cómo los fans actúan como detectives en la búsqueda de pistas y cómo la especulación se alimenta de la falta de información clara. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis de un tema que, sin duda, ha generado mucha conversación. Su interés en las noticias del espectáculo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles los contenidos más jugosos y entretenidos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que así fuera?
¿Qué pistas les parecen más convincentes? Dejen todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nuestro canal. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.